Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Sola Escritura, un recorrido por la Biblia. Este es un estudio bíblico inductivo, vamos capítulo a capítulo, versículo a versículo de los libros de la Biblia y empezamos ya hace algunos años estudiando el Nuevo Testamento. Nos encontramos en este tiempo estudiando el Evangelio según Mateo, específicamente el capítulo 24 y la semana pasada iniciamos el estudio de este capítulo. Esperamos concluirlo hoy. Comentamos la semana pasada de que este capítulo da inicio a raíz de que los discípulos le muestran los edificios del templo y Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre piedra de eso que ellos ven en ese momento. La pregunta de los discípulos es entonces, bueno, son tres preguntas. Le preguntan ¿cuál, cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y también del fin del siglo? Empezamos comentando la semana pasada que hay diferentes posturas. La escatología es la ciencia que estudia los últimos hechos, las últimas cosas que están descritas en la narrativa bíblica y que hay varias posturas escatológicas respecto de eso. Intencionalmente, por el giro de este estudio, no entramos en conocer esas diferentes posturas. Hay cierto léxico que se maneja en todas estas estudios escatológicos, ya lo vamos a mencionar un poquito, y que algunos, siento yo, mezclan unas cosas con otras de la respuesta de Jesús. Le preguntaron tres cosas y Jesús trata de responder las tres. Una de las cosas que va a quedar pendiente, y lo vamos a ver hoy en lo que estudiamos, es que le preguntan cuándo van a hacer estas cosas. Y la otra pregunta tiene que ver con las señales de su venida. Obviamente entendemos ahora nosotros que es la segunda venida del Señor y también qué señales habrá del fin del siglo. En la primera parte que estudiamos la semana pasada, ah, hablamos de que Jesús empieza diciéndoles las señales que habrán del final del siglo. Eso podríamos encontrarlo del versículo 5 al versículo 14. Y después de donde Jesús dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Queremos decir que ahí cierra, incluye esta parte hablándoles de cuando serán algunas señales que van a ver del final. Luego, me parece que Jesús responde el tema de cuándo va a ser destruido el templo y la ciudad de Jerusalén. Por cierto, mencionamos la semana pasada que eso sucedió en el año 70. Es un hecho histórico muy bien estudiado y conocido. En el año 68, bueno, más bien por ahí por el 66 empezó una guerra judeo-romana. El pueblo judío se rebeló contra el dominio del Imperio Romano por varias cosas, impuestos, corrupción, tensiones religiosas. Y entonces el emperador Nerón envió al general Vespasiano para sofocar la rebelión. Sin embargo, Nerón murió en el 68 y Vespasiano fue proclamado emperador y dejó al mando militar a su hijo Tito. En el año 70, Tito llegó a Jerusalén con 4 legiones romanas, unos 60.000 a 80.000 soldados, y la sitiaron. Eh, la el hambre empezó a causar serios problemas eh, y finalmente pues entraron a Jerusalén y, e incendiaron la ciudad y el templo. Dicen algunos historiadores que la intención no era quemar el templo, que fue un incendio involuntario, pero que el fuego básicamente consumió todo y que los que estaban entrando, cuando vieron el oro derretido fluir, pues entonces obviamente buscaron sacarlo hasta lo último y por eso movieron todas las piedras del templo. O sea, la profecía se cumplió literal. Eh,
Murió muchísima gente, eso es importantísimo, más de 1 millón de personas, dice Josefo, en este sitio y destrucción de la ciudad. O sea, fue terrible, ¿no? O sea, fue algo tremendo. Lo que Jesús había predicho aquí en esta respuesta. Entonces, lo que vimos la semana pasada es que del versículo 15 al versículo 22, nos parece que Jesús está respondiendo con respecto de algunas señales que van a pasar. Él no les dice, miren, en el año tal, ¿verdad? No les dijo tampoco la fecha exacta. Les da varias señales en Lucas que narra esto. Dice, cuando ustedes vean la ciudad de Jerusalén rodeada por ejércitos, huyan a las montañas, etcétera. Y eso fue efectivamente lo que pasó. Hoy vamos a estudiar el versículo 23 en adelante hasta terminar el capítulo, que me parece es la respuesta de Jesús a la otra pregunta, que era cuál será la señal de tu venida. Y como hemos iniciado mencionando, de la segunda venida del Señor. Había algo que ahí en esa narrativa de el sitio de Jerusalén y la destrucción, Jesús menciona, iniciando el capítulo, perdón, el versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que lea, entienda. La semana pasada solo mencionamos muy rápido los versículos donde usted puede encontrar esto. Creo que vale la pena eh, ir también rápidamente. Vamos a leer Daniel 9 y lo vamos a poner por aquí para que los que nos están acompañando puedan seguir esta lectura. Del versículo 24 al versículo 27 se narra algo que es bastante conocido en temas de escatología. Es la profecía de las 70 semanas, ¿verdad? Como dije, hoy no vamos a explicar, este estudio no pretende ser un estudio temático, pero vale la pena mencionarla, porque eso da pauta a varias interpretaciones y también a unir algunas cosas que Apocalipsis dice, etcétera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 72 semanas, escucha esto, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tremendo, ¿no? Por eso es que Jesús dice, pongan atención a la profecía que dijo Daniel. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Claro que hay que estudiar bastante todos estos términos, pero quería mencionarlo hoy porque la semana pasada solo lo dejamos ahí en el tintero. Me paso a Daniel 11 y en el 11:31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Eso es parte de lo que Jesús dijo. Cuando ustedes vean la abominación desoladora en el lugar santo, entonces entiendan que esto ya va a pasar. Esta era específicamente la mención que Jesús está diciendo ahí cuando dice también el que lea entienda. Y por último, Daniel 12, versículo 11, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1235 días. Ok. En muchos de los asuntos proféticos, voy a irme ahora de una vez a Mateo, muchos son simbólicos
muchos tienen significados numerológicos, los números tienen significados en la Biblia, etcétera, y no se pueden sacar de contexto o estudiarlo simplemente como, bueno, aquí está, mira, hablando de tanto, tanto, ¿verdad? Obviamente hay mucho detrás de esto y conviene que nosotros seamos entendidos también de los tiempos. Eso sí, como dije, hay varias posturas escatológicas y lo correcto y lo bueno sería poder estudiar qué, qué plantean cada una e ir a los versículos y estudiar y pues tomar nosotros una postura, voy a decir así, personal, no necesariamente institucional, sino pues, después de un estudio exhaustivo de los pasajes, tomar una postura personal de qué es lo que yo creo. En el ministerio del cual yo sirvo, eh, hay muchas personas que tienen diferentes posturas. O sea, no necesariamente tenemos una única postura escatológica, pero tampoco si yo pienso algo diferente de lo que piensan nosotros, no por eso se nos hace a un lado, lo cual yo creo que es sumamente provechoso porque entonces da chance a que uno examine los pasajes, examine la forma como se argumenta y se unen los diferentes hechos, todas esas cosas que leímos, ya veo, eh, y otra vez tomar uno una postura personal. Hoy dijimos vamos a empezar a leer donde dejamos la semana pasada, en el versículo 23 en adelante. Vamos a leer en este momento del 23 al 28 eh, para empezar la discusión de lo que tenemos para hoy en la noche. Solo permítame un momentito, como le he contado siempre, trato de tener aquí a la vista eh, para posteriormente la transmisión de Facebook para poder después saludar a las personas que amablemente siguen este estudio. Muy bien, dice, y otra vez, personalmente creo que de aquí en adelante Jesús está hablando de su segunda venida y vamos a explicar por qué creo esto. Entonces, si alguno dijere, antes de que siga leyendo, Jesús acaba de explicar cuándo, cómo van a pasar las cosas de la destrucción del templo. Dice, habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido al principio hasta ahora, y la habrá, y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahí nos quedamos la semana pasada. Entonces, dice, o sea, esta es una palabra que une una sección con otra. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún los escogidos. Ya os los he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no los creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Examinemos este pasaje. A mí me parece que Jesús está cambiando de respuesta acá. Ha hablado del final de los tiempos, ha hablado de la destrucción de la ciudad y del templo, y ahora va a pasar a hablar respecto de su segunda venida. Ahora mire, se sabe que después de que se destruyó el templo, las personas pensaron que la venida de Cristo era inminente en ese momentito y que ya iba a pasar. Y algunos empezaron a decir, aquí está el Cristo o allá está, y Jesús lo está anunciando. No les crean, eso va a pasar. También en los posteriores tiempos está pasando, ha pasado y está pasando. La semana pasada mencionamos de casos muy tristes de falsos predicadores que la gente siguió e incluso lo llevó aún hasta el suicidio, etcétera. Ha sido muy duro este tema. Y lo importante que nos deja eso es hay que prepararnos, hay que conocer y hay que estar preparados. Ya va a ver que este es el fondo de muchas de las exhortativas que Jesús va a hacer acá. Él dice entonces, ahora leo la NBI, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean. Sigo, porque se surgirán falsos cristos y falsos profetas, eso también había sido profetizado ampliamente en el Antiguo Testamento y también
en el Nuevo Testamento que van a haber falsos maestros y falsos profetas, así que tenemos que tener cuidado, que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos o a los elegidos, dice acá, o sea, a los que hemos creído en Cristo. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano, ¿verdad? O sea, no podemos tener excusa donde decir, bueno, es que yo no sabía. No, Jesús lo advirtió y por eso dije es importante estudiar todo esto a detenimiento, no lo vamos a hacer en este estudio, ah, y ver las diferentes posturas y tomar pues una postura personal, que puede ser incluso una postura, voy a decir así, mezclada de las diferentes teorías, ¿verdad? No es que usted se tenga que decantar por alguna en particular, sino analícelo todo, tomen lo bueno y desechen lo malo. Por eso si les dicen, miren, aquí está en el desierto, no salgan. O miren, está en la casa, no lo crean. Y aquí viene el punto importante. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir aquí Jesús? Que va a ser evidente para todos, va a estar a la vista de todos. No va a ser una venida en secreto. Hay una postura que dice que primero Jesús va a venir en secreto, esto y lo otro. ¿Verdad? Jesús está diciendo aquí, va a ser evidente para todos, así como el relámpago cuando sale, ¿verdad? Y es visible en el cielo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Por eso estoy diciendo aquí que Jesús aquí cambia de tema. Ya habló del final de los tiempos, ya habló de la destrucción y a mí me parece que a partir del versículo 23, y va a ver ustedes lo que sigue hablando, Jesús va a hablar de algunas señales que habrán de la venida del Hijo del Hombre, de la segunda venida de Jesucristo. ¿Qué significa esto de donde sea que estuviera el cuerpo muerto, ahí se contarán las águilas? Así lo pone en la Reina Valera, ¿verdad? Eh, la textual, en lugar de poner las águilas, pone buitres, ¿verdad? Y la NBI y las paráfrasis lo ponen un poco más entendible. Donde esté el cadáver, ahí se reúnen los buitres, ahí se reunirán los buitres. O sea, usted se ha dado cuenta que cuando hay un cuerpo muerto, ya sea de una persona o de un animal, los sopilotes, les decimos aquí en Guatemala, empiezan a sobrevolar, ¿verdad? Ellos tienen un olfato muy sensible y empiezan a sobrevolar el área. Eso, de esa figura es la que está diciendo, o sea, van a haber señales evidentes de que ahí está pasando algo. No va a ser en secreto. Eso es lo que Jesús acaba de decir acá. Así como los buitres se juntan, cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, estas señales revelan que el fin está cerca, dice acá en la NTV. Claro, todo este texto que acaban de poner ellos acá, el griego es más corto, lo que está ahí, pero la figura es importante. Así como cuando hay un cadáver, los buitres andan por ahí, eso indica que las señales están cerca. Ellos lo pusieron ya como parte del texto bíblico. Algunos dicen, no, pero es que ahí le añadieron. Es para que alguien que solo lee esto de donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Yo recuerdo cuando en mis primeros pasos de cristianismo leí este versículo y decía, qué raro esto, ¿ah? ¿Qué será? Pero en estas eh, versiones parafraseadas, algunas cosas se entienden un poco más sencillo. O como cuando uno se da cuenta que hay un cadáver porque hay buitres en el área. Ese es el sentido. Jesús está diciendo van a haber señales. Ahora hay unos memes, ¿no? Que dice, pues cuando yo haga tal cosa, habrán señales. Jesús está diciendo aquí, van a haber muchas señales. No va a ser en secreto, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo la siguiente porción. Am, Ahora nos vamos a ir, déjenme ver, sí, ahora desde el 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Vamos por partes. No sé si a usted, pero a mí me parece que toda esta sección entonces está hablando de la segunda venida. Está diciéndoles, les voy a contar algunas señales que van a pasar. No va a ser en secreto, así como el rayo sale y se mira por todo el cielo, así va a ser la venida. O sea, todo ojo le verá, dice la escritura, ¿no? Ok. am, Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz y las estrellas caerán del cielo. Hay una discusión entre los estudiosos de que si esto es literal, o sea, va a haber un evento cósmico terrible, o si es figurado. Y eso es parte del asunto del estudio de la escatología. Determinar cuáles cosas son literales y cuáles cosas son figura o sombra o un tipo de algo que está hablando. Lo que sí es cierto es que esta expresión de las estrellas, o sea, de los astros del cielo, oscureciéndose o cayendo, etcétera, la usa Pedro también, se usa en el Antiguo Testamento, y algunos estudiosos piensan que es una cosa simbólica, que habla respecto de un encuentro de autoridades o de poderes, ¿verdad? Puede ser que sí sea literal y que sea un cataclismo cósmico, ¿verdad? Y algunos piensan que muy probablemente no, sino habla de choques de autoridades y de poderes aún espirituales, ¿verdad? Dice, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Hay una discusión sobre este tema, no hay un acuerdo, ¿verdad? Solamente lo menciono acá. Ahora dice, entonces aparecerá la señal. Y él dijo cabalmente, la señal se va a ver en el cielo, y dice, aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán todos al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Usted se recuerda que cuando Jesús ascendió a los cielos, ahí en el libro de Hechos, estaba con sus discípulos y fue alzado al cielo y todos se quedaron viendo para arriba y aparecieron unos ángeles. Dice, ¿qué hacen ustedes ahí viendo para arriba? De la misma forma como lo han visto irse, así mismo vendrá en las nubes, vendrá del cielo, ¿verdad? Sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Va a ser una cosa evidente y dice, y todo ojo le verá. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro. El libro de Apocalipsis, que significa revelación, tiene una gran porción que es escatológica, que es profética. Y ahí se habla justamente de este tema, de la venida del Señor, de los ángeles trabajando, porque aquí dice que vendrán los ángeles y reunirán a los elegidos, ¿verdad? Habla de la trompeta, y en Apocalipsis se habla de varias trompetas, la trompeta final, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso decía, es importante estudiar dedicadamente esto. Yo quiero animarlo. Yo en mi cuenta estoy tratando, y cuando digo tratando es porque es amplio y es no es leer un documento y ya, sino es estudiar, orar, comparar, ir a otros pasajes y contrastar, ver los pros y los contras de cada una de todas estas posturas escatológicas. Vamos a la siguiente porción. Estamos yendo despacio, pero para ver que eh, Jesús está dando aquí señales de su segunda venida. Ahora va a dar una más. Dice en el 32, el 32 al 35, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Analicemos un poquito esto.
aunque pareciera en algún momento ser una figura relativamente sencilla, es compleja. Hay varias otras posturas con respecto a la interpretación de esto. Una postura dice, bueno, Israel siempre es comparado con una higuera, también se le compara con una vid, no solo con la higuera. ¿Será que está hablando aquí de Israel? Y algunos dicen, ah, ya vio, mire, está hablando de Israel y usted se recuerda que en Israel no tenía tierra, o sea, esto es históricamente hacia atrás, ¿no? Hay que estudiar otra vez la parte histórica. ¿Sabe por qué es importante la historia? Porque algunos, desconociendo la historia, dicen, ah, ya veo, aquí tal cosa está apuntando esto. Y a lo mejor hay un hecho histórico que narra que algunas cosas, escucha bien esto, ya sucedieron. Hay una postura de interpretación teológica que es historicista en el sentido de analizar la historia y decir, bueno, eso que está narrando aquí Jesús pasó en tal paz, así como habla Daniel, ¿verdad? Y dice, y será quitada la vida al Mesías. Imagínense qué tremenda profecía esa. Está hablando de unos plazos ahí, ¿verdad? Entonces, si uno desconoce algunos hechos históricos importantes, puede mezclar todo y decir, ah, ya veo, esto es cabal en el final de los tiempos. Algunas cosas son antes, otras son intermedias y otras probablemente pasarán. Y por eso es importante estudiar también no solo la Biblia, sino la historia, para saber. Entonces dice, cuando ustedes vean a la higuera, y algunos dicen, es Israel, ok. Y en 1948 recuperó la tierra, ¿verdad? Y todos sabemos esa parte histórica. Y entonces muchos pensaron que el Mesías ya venía también en 1948. Es más, pensaron que como aquí dice que no iba a pasar esa generación, y una generación bíblica eh, generalmente se refiere a 40 años, entonces dijeron, antes de 1988 Jesús viene por segunda vez, lo cual, hoy estamos en el 2026, obviamente no sucedió. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Está hablando aquí también de algo que de poner atención a cómo suceden las cosas, eh, incluso en lo natural. ¿Cómo sabemos nosotros que ciertas plantas van a empezar a producir flores y frutos? Algunas incluso por la época del año. Unas florean, por ejemplo, aquí en Guatemala, en el país donde transmitimos este programa, nos llaman muchos el país de la eterna primavera. Aquí en Guatemala, casi todo el año hay plantas que están floreando. En otras regiones no, florean en la primavera, en el hemisferio norte, en los meses de marzo, abril, ¿verdad? Y quizá un poquito de mayo. Eh, y entonces uno sabe que ya después de eso viene tal cosa. O, por ejemplo, en el otoño, cuando en el hemisferio norte algunos árboles se llaman caducifolios, que botan las hojas, empiezan a cambiar de color, uno dice, ah, ok, está entrando el otoño y ahora lo que viene después es que boten todas estas hojas. No solo cambian de color, sino las botan. Esos son señales naturales que nos pueden dar entendimiento de otras cosas. Eso es lo que está diciendo Jesús acá. Cuando ustedes saben que cuando se ponen tiernas las ramas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. En ese lugar en Israel, esto pasa en tiempo de verano. Lo que está diciendo Jesús aquí también es, se han entendido de los tiempos. Dice, cuando ustedes vean estas cosas, sepan que el tiempo, dice, está cerca a las puertas. Todavía no es, pero ya está muy cerca. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Tres cosas. Y una de las cosas era, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Él está diciendo, le estoy dando señales acá y sepan cuando pasen algunas cosas que el tiempo está cerca, está a las puertas. Ahora, ¿qué quiso decir aquí Jesús? Y es una gran discusión teológica. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Algunos lo interpretaron con que la generación que estaba escuchando estas cosas iba a ser testigo, y por eso cuando fue destruida la ciudad de Jerusalén, incluso algunos dicen, ya vio, Jesús estaba diciendo que desde el tiempo en que él se fue, no iba a pasar esa generación sin que se destruyera
el templo. Yo creo que, aunque obviamente no pasó ni siquiera esa generación, a veces es mezclar las respuestas de Jesús de una forma, sacar este versículo de aquí y ponerlo allá arriba junto con las señales de la destrucción del templo. Aunque obviamente no pasaron más de 40 años. ¿En qué año le comenté que se destruyó el templo? En el año 70, ¿no? Otras posturas dicen, eh, la generación que sea testiga de estas señales que está diciendo Jesús ahorita, no va a pasar esa generación. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Esa es otra forma de interpretarlo. Y Jesús termina diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Pongan atención a eso. Lo que les estoy diciendo yo se va a cumplir. Probablemente el cielo y la tierra, como las conocemos ahora, dice que van a ser transformados y habrá cielos y tierra nuevos, etcétera, pero su palabra nunca va a cambiar. Vamos al versículo 36. Solo déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Ok, vamos a dividir aquí. Déjenme recordar. Creo que había propuesto algo en mi mente, por lo menos. Vamos a leer del 36 al 39. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta expresión de el día y la hora nadie sabe, Jesús la va a repetir en varias ocasiones acá y quizá en este momento, solo déjeme ver una cosa aquí. No, mejor explicar, bueno, comentar de una vez aquí. Leímos del 36 en adelante, ¿verdad? Bueno, em, vea pues, Reina Valera dice, el día y la hora nadie sabe ni aun los ángeles, solamente lo dejaste ahí, solo mi Padre. Las otras versiones añaden ni el Hijo. ¿Y por qué? Porque los manuscritos más antiguos, que no se habían descubierto antes de que se escribiera la Reina Valera, y como hemos dicho aquí muchas veces, entre más antiguos los manuscritos, más confiables son porque tienen menos chance de que hayan añadido o quitado alguna palabra. Entonces, por eso es que en el resto de versiones que usted está viendo aquí en el versículo 36 aparece la palabra ni el Hijo. En la Reina Valera no lo dice, ¿verdad? Pero en el resto de traducciones sí, porque usan lo que se llama el textus críticos. La Reina Valera y la King James en inglés usaron lo que se llamaba el textus receptus, ¿no? Que era el texto que se tenía en ese momento. Ahora, aquí Jesús, como dije, en todo esto va a explicar varias veces el día y la hora, nadie lo sabe. O sea, porque le preguntaron, ¿cuándo va a pasar? Ya les ha dado señales, pero la respuesta de cuándo, Él les responde con esto. El día y la hora de estas cosas nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y uno diría, ¿pero por qué? Si no el Padre y el Hijo son uno, pues. Aquí hay una cosa importante que debo mencionar, dos cosas. Uno, el día y la hora nadie lo sabe. Ha habido una serie de intentos, incluso de hombres muy respetados en el Evangelio, que han obviado esto y han dicho, no, yo creo que haciendo unos cálculos de todos esos números que decía Daniel y lo que dice Apocalipsis, yo creo que va a ser tal. Y han propuesto fechas y se han metido en un montón de problemas. Como dije, hasta grandes hombres de Dios, no por el tamaño, sino porque son famosos, son muy buenos estudios de la Biblia, etcétera.
Yo tengo un comentario personal de que si Jesús dijo el día y la hora nadie sabe, no quiere decir, bueno, entonces. No, porque la intención de Jesús está diciendo, hay señales y estén atentos, no se van a dejar engañar, pero el momento preciso, pudiéramos decirlo así, solo el Padre lo sabe. Y por eso mencionaba ahorita, ¿y cómo que el Hijo no lo sabe? Mire, hace años, eh, escuchando a unos estudiosos sobre estas cosas, dijeron algo que a mí me gustó mucho y creo que a mí me ha traído un poco de descanso en el sentido de no afanarme y tampoco acomodarme. Y es entender un poquito cómo funcionaba el proceso de una boda en las regiones bíblicas, en Israel. Y ese proceso de esa boda también es una figura de lo que va a pasar en la boda del Cordero con su novia, de Cristo y su iglesia. Se hacía un convenio entre los padres respecto del casamiento de los hijos. El hijo iba a pedir la mano, así como lo solemos hacer todavía ahora en muchas ocasiones. Y entonces, cuando el padre de la novia daba el aval, no simplemente, bueno, ya nos vamos, sino que el hijo se iba, escucha esto, el hijo de el novio se iba a la casa de su papá a preparar un lugar. ¿Se acuerda usted que Jesús dijo, yo voy a la casa de mi padre a preparar morada para ustedes? O sea, él se fue a preparar el lugar para la novia. ¿Cuándo regresaba el novio por la novia? Cuando el papá del novio veía que ya estaba listo el novio y que tenía listo un lugar para llevar a su esposa, entonces le decía, hijo, ve a traer a tu novia. Antes de eso, el hijo tenía que estar sujeto ahí en su casa, aunque él pensara, yo ya creo que estoy listo, y ya tengo todo listo. Si el papá del novio no daba el aval para que el novio se fuera a traer a la novia, se tenía que esperar. O sea, el que determinaba el tiempo era el padre. Esa es la figura. Pienso yo y piensan algunos estudiosos que le comento que aprendí esto hace mucho tiempo, del por qué ni siquiera el hijo sabe, solo el padre. ¿Por qué? Porque el hijo se fue a preparar lugar para su iglesia, para nosotros. Y cuando el padre le diga, ve, entonces va a venir. Por eso es que nadie sabe el día y la hora, solo el padre. ¿Qué debe hacer la novia para mientras? La novia debía estar lista para que cuando el novio llegara y se dijera, y una esto con pasajes bíblicos, ¿verdad? Que usted ha escuchado o ha leído. ¡Ay, ahí viene el novio! Ajá, la novia tenía que estar lista, no decir, no he ido a comprar mi vestido, no me he arreglado, sino que la novia estuviera lista, así como dice en una de las cartas de Pablo, que Cristo vendrá por una novia santa, pura y sin mancha, sin mancha ni arruga. Eso está hablando del vestido, o sea, está preparada. Nuestra tarea es estar preparados y el novio está preparando un lugar para nosotros para cuando sean las bodas del Cordero. ¿Quién va a dar el banderazo de salida? El Padre. Y por eso es que nadie sabe el día y la hora. Espero les sirva para, como le dije, para vivir no una vida afanada, sino una vida de preparación, de esperanza en que un día el novio va a venir por nosotros. Debemos estar listos, eso sí. La novia debe estar lista y preparada. Ahora Jesús hace una comparación acá. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿En qué sentido? Porque dice, antes del diluvio la gente estaba comiendo, bebiendo y se casaban y daban casamiento. ¿Por qué eso estuviera malo? No, es porque se distrajeron y no pusieron atención a las alertas que Noé estaba dando. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Cuándo entró? Cuando empezó a llover. Él les dijo, y por cierto les parecía muy loco, ¿no? Nunca había llovido. Eso es lo que dice la Biblia. Y Noé les dice, miren, va a llover, va a caer agua de arriba. Dijeron, este está loco. En muchas ocasiones esto está pasando. Nosotros los cristianos advertimos a la gente. Les decimos que va a venir un día en que Dios va a venir en su segunda venida, pero va a venir para juicio. Yo tengo un amigo que dice, no, esos son cuentos y no sé qué. Y yo le he dicho, a vos te convendría que fueran cuentos, que fueran mentira, porque no querés cambiar tu forma de vivir. Pero va a venir un día en que Dios es amor
y tiene paciencia ahora, pero va a venir un día en que va a venir como juez. Y ningún juez sería un juez justo si no cumple lo que dijo. Entonces dice acá, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay mucha gente que no está alerta, no está esperando, no está velando, no está preparando, santificando, etcétera. Y entonces a muchos les va a tomar, no necesariamente de sorpresa, sino, "¡Ah! Esto es lo que habían dicho". Imagínense cuando miran que empieza a llover y Noé se los había dicho. Esto fue lo que dijo Noé, vamos al arca. No, ya se había cerrado. La oportunidad tuvo su momento. Y dice acá, se lo llevó a todos. Por eso es que Jesús hace esta comparación. Cuando venga el Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. Muchos no quieren oír que va a venir. Y que va a venir como rey, ya no como el siervo sufriente, sino va a venir como el rey, el vencedor. Sigamos leyendo. Dice ahora, ¿m? Vamos a ponerlo un poco más grande, porque si no, ni ustedes ni yo leemos. Del 40 al 44. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera que hora vendría el ladrón, habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Analicemos este pasaje. Algunos de esos léxicos, de ese lenguaje que se usa para estudiar las cosas que aparecen como las últimas, esa palabra que aparece por ahí, tribulación, gran tribulación, am, eh, palabras como, déjeme ver acá, el rapto, como el arrebatamiento, que básicamente son como un mismo hecho, el milenio, son algunas palabras que aparecen en todo ese estudio de los últimos tiempos. ¿Dónde pasa cada cosa? Eso es lo que hay que profundizar. ¿Qué va antes de qué? Hay que seguir estudiando, ¿verdad? Pero aquí en esto, algunos que tienen algunas posturas escatológicas dicen, mire, ahí está cabal lo que estamos diciendo. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, dice, estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será dejada. Y los que estudian el tema de lo que se llama el rapto o el arrebatamiento dicen, ya, aquí está, mire, cabalmente unos serán dejados y otros serán quitados. Porque en una de esas posturas dice que la iglesia va a ser quitada de aquí del mundo y van a venir un tiempo de gran tribulación. eh, y luego, después de eso, va a venir la venida de Jesús. Algunas posturas dicen que la tribulación, no, que el rapto va a ser antes de la gran tribulación, otros dicen que va a ser en medio, otros dicen que va a ser al final. Por eso lo digo, hay muchas teorías y yo intencionalmente no he querido meterme aquí en ninguna para no sesgar su mente. Si usted tiene una en particular, qué bueno. Lo que le animo también es estudiar algunos pros y contras que se mencionan de las otras posturas. No para confusión, sino porque a veces simplemente creemos las cosas. Sí, mire, aquí está este libro. Yo recuerdo que cuando era muy joven, mi papá leía mucho sobre estas cosas, tenía un montón de libros sobre eso. Yo, sin ser cristiano, leía algunas cosas y me daban miedo, ¿verdad? Y habían unas interpretaciones geopolíticas que decían, ahí está, mire, aquí tal cosa representa tal país que está ahorita. Muchas de esas geopolíticas ha cambiado y vuelve a haber otro libro que dice, no, 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 aquellos están equivocados, ahora es así. Eh, por eso le digo, a partir de hace muchos años, porque mi papá leía mucho sobre eso, yo he dicho, pero se han habido cientos, no sé si miles, pero cientos de posturas e interpretaciones. Y algunas como esas que decían, no, no, ahora que Israel ya regresó,
antes de esa generación va a ser testigo de la segunda venida de Cristo. O sea, tenía que haber sido entre 1948 y 1988, lo cual no pasó. Algunos dicen, ahí está, mire, ahí está el arrebatamiento. Solo quiero llamarte a una reflexión con esto y con otro pasaje que voy a mencionar. Para otra vez, para seguir inquietando nuestro corazón que debemos estudiar. Aquí no dice quién será tomado y quién será dejado, ¿verdad? Solo dice, uno será dejado y otro será llevado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y otra será... Pero algunos que tienen una postura muy firme en eso dicen, no, ahí está, mire, la iglesia va a ser quitada y los otros van a ser dejados. Fíjese que en algunas otras parábolas de Jesús, parábola del trigo y la cizaña, solo por ponerle un ejemplo, le preguntan al dueño del terreno, ¿quieres que quitemos la cizaña? Y él dice, no, déjala hasta el final, déjala crecer juntamente con el trigo. Y en eso está hablando justamente también de los postreros tiempos y dos clases de personas. ¿Y quién es quitado en esa parábola? La cizaña. ¿Quién es dejado? El trigo para ser cosechado. Entonces uno podría decir, ay, pero yo siempre he pensado que eso, uno será quitado, otro dejado, es el famoso arrebatamiento, el famoso rapto que se plantea en una de estas posturas. Bueno, sigamos estudiando. Por eso le digo, solamente lo menciono, como dije, no con la intención de traer confusión, sino simplemente de traer una exhortativa que Jesús dijo, estén preparados y conozcan, estudien y velen. Ahora dice Jesús acá, por tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Ya lo vuelve a mencionar aquí, ¿verdad? Ya dijo, ¿por qué? Nadie sabe el día ni la hora. Y menciona esta parte. Si un dueño de casa supiera que hora va a venir el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada, ¿verdad? Para que no lo pudiera saltar. Pero el ladrón no avisa. Hay señales, sí, pero no avisa. El día martes a las 2 de la madrugada vamos a meter a su casa. No. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y tristemente hay una parte aún de la iglesia que aunque Apocalipsis dice que el Espíritu y la novia dicen, sí ven, Señor Jesús, viven como que Jesús no fuera a venir nunca. ¿En qué sentido? Porque ya vamos a ver también el final de este estudio y la otra semana, particularmente de la otra semana, que no es simplemente, bueno, entonces ven, Señor, y arrebátanos o llévanos. Hay que hacer algo mientras tanto. La novia se debía preparar, los acompañantes debían estar listos porque de repente, y eso sí pasaba muy comúnmente en las bodas, el novio llegaba de noche. Y va a ver usted unas figuras la otra semana que Jesús pone con respecto de eso, sumamente interesantes. Llegaban con una procesión de antorchas, acompañados de sus amigos y amigas. Y así dice también que va a ser la venida del Señor. Van a venir ángeles, ¿verdad? Y va a haber un anuncio. Ahí viene el novio. Ojalá estemos listos, estemos preparados. Porque dice que algunos, dice acá, vendrá cuando no le esperen. Ah, no, ya se tardó. No, falta. ¿Verdad? Tampoco es el sentido de la venida de Cristo es inminente. Puede ser en cualquier momento, dicen algunas posturas. Aquí Jesús dijo que había unas señales que tienen que cumplirse. Yo no estoy diciendo que el tiempo de la venida del Señor no esté ahí a la puerta. Ya hay muchas señales que se han cumplido, pero hay otras que deben seguirse cumpliendo y en el ínterin nosotros debemos seguirnos preparando. Vamos a la última parte. 45. Veamos hasta el final ahora. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos estos bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir,
y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién cree que le está hablando aquí? Porque está hablando de un siervo y un señor. Hay una relación aquí de señorío. Muchos piensan, y yo creo igual, que se refiere de nuevo a el Señor y sus siervos, su iglesia. ¿Quién es el siervo fiel? Leo NBI. Y prudente a quien su señor lo deje encargado de los sirvientes para darles comida a su tiempo. O sea, ¿por qué el Señor, eh, no es que tarde su venida, pero mientras Él viene, ¿qué quiere el Señor que hagamos? ¿En qué nos ocupemos? Recuerda usted varias parábolas de aquel rey que repartió sus bienes entre sus siervos y les dijo, negocien entre tanto que yo regreso. O sea, hay algo que hacer mientras Él viene. Incluso ocupémonos en predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces Jesús dijo, cuando este Evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Sí, el fin está más cerca, ya los dolores de parto se están haciendo más seguidos, pero hay algo en lo cual debemos ocuparnos. Eso es parte del exhortativo. Ahorita al final de este capítulo, y como ya le adelanté en el versículo 25, hay un par de exhortativas de Jesús, de que el estar alerta implica estar haciendo lo que debemos hacer mientras Él viene. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber o haciendo así, que es sirviendo a los demás sirvientes, dándoles alimento. Les aseguro que los pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, ya se tardó? ¿No han dicho ustedes pues que todavía falta? Sí, falta, pero con el fin de que nos ocupemos en hacer la obra. ¿Y qué pasa si antes de que venga el Señor, la venida del Señor, su segunda venida, el Señor te llama a ti? ¿Qué cuentas vas a dar de tu mayordomía? Y yo me la hago esa misma pregunta. ¿Estoy siendo día a día un buen siervo y fiel para escuchar esas palabras que todos quisiéramos oír un día? Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. No solo esperemos la segunda venida de Cristo, estemos listos todos los días como si hoy nos tocara presentarnos a rendir cuentas delante de Él. Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos. O sea, se desvía, ¿no? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada el Señor volverá. A una hora que Él no sabe. Cuando otra vez, el día y la hora nadie lo sabe. Hay señales. Y menos los que finalmente digan, ah, ¿verdad? Dice, el día que menos esperan, ese día les sucederá a ellos. Los castigará severamente y les impondrá la condena que reciben los hipócritas. Estoy leyendo NBI. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Esta expresión la usa mucho el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Verdad? Quiere decir, allá es un tiempo de lamento y del cual ya no hay retorno. El tiempo para tomar decisiones es ahora, antes de que venga ese día, y entonces sí, los que no tomaron las decisiones correctas se lamentarán. Vamos a ir terminando el estudio de hoy. Le animo a leer el capítulo 25. Voy a hacer un cambio aquí de toma. Eh, Recuerde que el capítulo 24 y 25 terminan el discurso de Jesús, el que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Y finalmente, el capítulo 26 al 28 se nos narra ya la pasión y muerte de Jesucristo. La otra semana vamos a iniciar viendo un par de parábolas que Jesús hace, similares a esta que acaba de poner ahorita, del siervo que no hace lo que el Señor le dejó haciendo, o el siervo que hace lo correcto y dice su Señor lo pondrá sobre muchos de sus
bienes. Vamos a saludar a algunas personas que han estado con nosotros hoy, a Christopher Acevedo, gracias por tu saludo, a su mamá, Silvita Carolina Acevedo, gracias por estar cada semana, Marvin Manuel allá en Palencia también, te enviamos un abrazo, a Mimi Aragón, imagino que también está con su hija en casa viendo el estudio del día de hoy. Espero podamos seguir aprendiendo y haya quedado para ustedes la exhortativa. Debemos prepararnos a aprender, comparar, sopesar, orar y tomar también posturas y decisiones personales con lo que viene. No tenemos, yo por lo menos no aprendí de esa manera en las dos congregaciones que he estado a lo largo de mi vida cristiana, ya tengo muchísimos años de ser cristiano, no tenemos una mentalidad escapista de decir, Señor, ven ya, este mundo cruel ya no lo aguantamos. Claro que a veces no se aguanta, pero nuestra postura es, mientras el Señor venga o yo tenga vida, yo me voy a ocupar de hacer lo que debo hacer, debo esperar la venida del Señor estando preparado como la futura novia por la cual el rey va a venir. Y ahora quizá entendemos también un poquito mejor porque el rey aún no ha venido. ¿Por qué? Porque solamente el Padre sabe cuándo todo esté listo para el día de las bodas. Les agradecemos su atención al estudio de hoy. Les invitamos, si el Señor lo permite, para la otra semana estaremos iniciando el estudio del capítulo 25 y acercándonos, como dije, a los últimos días de el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Que el Señor los bendiga. Vamos a despedir aquí nuestra transmisión. También queremos saludar a Chusita, que estuvo en el Zoom con nosotros, y les invitamos para el estudio de la otra semana. Bendiciones para todos.